Pero busquen en la Biblia, por favor, We're going to look in scripture. Isaías 40, Isaiah 40, del 28 al 31. 28-31. El tema de hoy es cómo esperar en Dios y no desmayar en el intento. Today's theme is how to wait on God and not faint in the attempt. 40, 28, 31. Isaiah 40, 28-31. Priscila, léelo, por favor. Priscilla, can you read it, please? La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gloria. Y adoramos. Do you know, have you heard, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the end of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They'll soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amén. Se puede sentar, hermanos. You may be seated. Es difícil esperar en el Señor It is hard to wait on the Lord cuando estamos en una prueba, when we are in a test en un dolor and in a hurt, o simplemente esperando por algo por hace mucho tiempo ya. or simply just waiting for something so long. Hay veces que esperamos por respuestas a las cuales hemos orado por mucho tiempo Sometimes we wait for answers that we have waited for so long, y nos desesperamos and we desperate ourselves porque necesitamos la respuesta ya, because we need the answer right now, porque la queremos súper rápido. because we want it super fast. No rápido, súper Not rápido, fast, but super fast, y no queremos esperar. and we do not want to wait. Pero la palabra de Dios nos enseña But the Word of God shows us que el esperar that the waiting es el que nos prepara is what prepares us para recibir lo que viene, to receive what is coming, porque es la voluntad de Dios. because it is God's will. Amén. Santo. Porque es la voluntad de Dios. Because it is God's will. A veces queremos las cosas rápido Sometimes we want things fast, y el enemigo toma ventaja and the enemy takes advantage of it, y dice, se lo voy a dar rápido, and I'm going to give it to them fast, pero va a caer. but they're going to fall. Cuando es la voluntad de Dios, When it is God's will, nunca never va a caer will fall lo que Él nos da. what He gives us. En Habacuc 2:3 In Habakkuk 2:3, dice, it says, aunque la visión tardara aún por tiempo, For the, más se revela- sorry. for the revelations awaits an appointed time, Más se apresura hacia el fin it speaks of the end. y no mentirá, It will not prove false, aunque tardare, though it linger, espéralo, wait for it. porque sin duda vendrá It will certainly come, y no tardará. it will not delay. Algo que me llamó la atención de este Something that caught my versículo time of this verse es la palabra visión. is the word vision. Aunque la visión tardara. Even though the vision delays. ¿Pero qué es la visión? But what is the vision? Y dice aquí, acción y efecto de percibir a través del sentido de la vista. It is to wait on the perfect vision. La falta de la luz dificulta la visión. Without light, there is no vision.
La falta de la luz Without the light, dificulta la visión. it difficults the vision. En el ámbito In espiritual, the spiritual realm, la falta de la luz lacking the light, es la falta de quién? De It's- Jesús. it's the lack of Jesus. Cuando nos falta Jesús, When Jesus is not there with us, no podemos ver lo que el enemigo está haciendo en nuestra we vida. cannot see what the enemy is doing in our lives. Nos apresuramos We hurry up y entramos en problemas and we enter in problems por no esperar by not waiting a que la luz so that the light que ya ha sido proveída para that nosotros has already been provided to us sea el que nos guíe. may be the one to guide us. Daniel 12, Daniel 12, del 12 al 13, from 12 to 13, dice, it says, bienaventurado el que espere "Blessed is the one who waits, y llegue a 1335 días. for and reaches the end of the 1335 Y days. tú irás As for you, hasta el fin y reposarás. go your way till the end. Y te levantarás You will rest, para recibir tu heredad and then at the end of the days, hasta el fin de los días. you will rise to receive your allotted inheritance." Bienaventurado el que espera. Uno de los principios más importantes cuando estamos esperando When we are waiting, es que it's what? la obediencia. It's the obedience. Porque es por obediencia Because it is by obedience que podemos esperar. that we can wait. Y lo podemos poner en estos días, And we can put it in these en times, esta iglesia, in this church, con el ayuno que tenemos. with our fasting that we're doing. Es un ayuno, It's a fasting, pero podemos esperar 21 días but we can wait 21 days para volver a los malos hábitos. to start the bad habits again. Porque son malos hábitos. Because they're bad habits. Ahora mismo estamos en buenos hábitos. Right now we're in good Y habits. cuando eso se rompa y eso And se, then when that y breaks lo and it entreguemos, closes, empezamos a hacer los malos hábitos otra we're going to vez. continue to do the bad habits again. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable? And I told God, what do you want me to speak of? Señor, y déjeme decirle que fue algo, And let me tell you that pero it déjeme, was- no me voy a adelantar. let me not go forward real quick. Entonces, uno de los principios más importantes de la espera es la obediencia. Porque si no obedeces lo que el Señor te dice, Because if you do not obey what God tells you, no vas a poder esperar. you're not going to be able to wait. No vas a confiar en lo que Él te está You're diciendo. not going to trust what He's saying. No vas a confiar en lo que Él te está proponiendo, You're not going to trust what He's proposing to you porque el desespero te va a tapar los ojos. because your hunger is going to cover your eyes. your Y obedecer vision. a Dios And obeying God no es solamente implica la voluntad misma, is not just to obey the law itself, Ajá. the will, the way, the way, the will, sino que también es esperar en el tiempo de Dios. but it's also to wait on the time of God. Hay veces que Dios sí nos deja Sometimes God allows que nos us apresuremos that maybe hurry, y de todas maneras las cosas van a salir mal, and even though they're going to go bad, porque no es el tiempo de Dios. because it is not God's time. Por eso mismo. That's why. Aunque no siempre es fácil esperar, It's not always easy to wait. no fallaremos We're not going to fail si nos dejamos guiar por lo que Él nos if we dice. let ourselves be guided what He tells us. Una de las cosas que siempre nos han enseñado nuestros pastores One of the things that our pastors have always taught es us tener la conexión is to con have the Él. connection with Him. Tener la conexión con Él. Have the connection with Him. No con la vecina, Not with the neighbor, no con los vecinos de aquí, not with the other neighbors from here, sino con Él. with Him. Porque a veces cuando el desespero viene, Because when the worry comes, tú quieres hablarlo con alguien. you want to speak it with Porque estás someone desesperado. because you're desperate. Pero ¿qué es lo que pasa? But what happens? Te hacen caer más rápido. You're gonna Y fall caes even más faster. rápido You're gonna fall even Porque no faster esperaste because you did not wait a lo que el Señor tenía que decirte a su tiempo. on what God had to say on His time. No podemos contarle a todo mundo el We desespero cannot que tell everyone tenemos. what we are desperate about Porque el enemigo va a saber because the enemy is gonna know de qué pata cogíamos. of which leg you limb from, Y después nos enfriamos and then we get cold. y como dice mi esposo, And like my husband says, estamos peor que un pescado de freezer. then we're Así worse que than se a dice, mi fish amor. in the freezer. Peor que un pescado de freezer. Worse than a fish in the freezer. Entonces,
antes de tomar una decisión rápida, before you take a quick decision, ¿por qué no consultamos con Dios? why don't we consult it with God first? Hay veces que consultamos con Dios Sometimes we consult God y no esperamos. and then we don't wait. Y nosotros, no, espérate. Oh no, espérate. but wait. Y después vemos un programa y vemos a Gigi Ávila predicando And then we see a program of Gigi Avila preaching, y escuchamos algo y nosotros decimos, and then we hear something, we eso es say, confirmación. oh, that's Eso es confirmation. confirmación. Oh, that's confirmation. Espérate, eso ya me está confirmando. Yo Oh, lo he's sé, yo already lo siento en mi confirming. espíritu. Me Oh, I está already feel it in the confirmando. Holy Spirit. Y es una mentira, hermano. And Eso es lo that's que a lie. queremos escuchar. That's what we want to hear Amen, yes. Porque somos apresurados. because we're in a hurry. Santo eres tu Padre de la Holy is your gloria. Father. El Salmo 27:14 Psalms 27:14. dice, It says, aguarda a Jehová, wait for the Lord, esfuérzate be strong, y aliéntese tu corazón and take heart, si espera a Jehová. and wait for the Lord. En nuestras vidas y In en la our vida lives, cristiana in our Christian lives, hemos visto we have seen que ha sido una vida de espera. that has been a wait. Vamos a empezar primero con Abraham. We're going to start first with Abraham. Él tuvo que esperar el nacimiento de Isaac He had to wait for Isaac's birth por muchísimo tiempo. for many years. Se estaba desalentando. He was losing faith. Tenemos a Isaac We have Isaac. que tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa I Rebeca had to wait for him to get Rebecca a través del trato que hizo su padre con su through the siervo, deal that he did with his father, para que no se saliera del plan de so Dios that Nahemi go away from the plans of God y se fuera a buscarlo por su propia cuenta. and go and find it on his own. Mira qué lindo el Señor, que Look how todavía no beautiful it is. busca las cosas, pero nosotros no esperamos. That when we seek the stuff, we don't wait for him. Jacob Jacob tuvo que esperar 14 had años to wait 14 por su years amada Raquel. for his loved one, okay? Ajá. Rachel? Rachel. José Jose? tuvo que esperar Had to wait 13 años para ver 13 cumplidos los sueños to fulfill the dreams que Dios le había dado al that God had principio. given him in the beginning. El pueblo de Israel Israel tuvo que esperar 40 had to wait años 40 years hasta tomar posesión de la tierra until they prometida took possession of the promised land por desobediencia. by disobedience. Pero esa es otra prédica. But that's another preaching. David David tuvo que esperar más de 12 had años to wait después more de than haber 12 sido, years ungido of have been anointed como rey like king, para finalmente so that finally verse en el reinado. he may see in the kingdom. Job Job tuvo que esperar had to wait en la terrible prueba in the terrible trial para cumplir su deseo so that he fulfill his desire, de tener un encuentro con Dios so that cara he a can have cara. a presence with God face to face. Jeremías Jeremiah tuvo que esperar had to wait durante gran parte de su ministerio through all his ministry hasta poder ver cumplida until he saw the fulfillment, la profecía de Dios the God's prophecy que le había dado that had given him de la cautividad de Israel. the captivity Of of Israel. Daniel Daniel tuvo que esperar had to wait hasta que Dios le respondiera until God responded sus his oraciones prayers para que le revelara so that it may reveal el futuro profético. the prophetic future. Marta y María Martha and Maria tuvieron que esperar had to wait para que Jesús so that Jesus resucitara a Lázaro. resurrect Lazarus, Y Jesús and Jesus tuvo que esperar 30 had to wait años 30 years para que se cumpliera el propósito en so él. that the will in him may be fulfilled. Y él desarrolló su ministerio And he unraveled his fulfillment, his ministry. Sorry. pero él tuvo que esperar pacientemente. But he had to wait patiently. Y si él tuvo que esperar And if pacientemente, he had to wait patiently, ¿quién somos nosotros para Who tener are las we cosas al to want things microwave? microwaved in the quickness? El tiempo de Dios no es bueno, hermanos. God's time is perfect. El tiempo de Dios es perfecto. Te me God's timing is adelantaste. perfect.
El tiempo de Dios no es bueno, es God's perfecto. timing is not good, it's perfect. Dios es omnisciente. I don't know how to say those. You guys help. Ayúdela, ayúdela. Omniscient? Omniscient? Y conoce todo y And he knows conoce, all things. conoce el aspecto de nuestro pasado, He knows our past. conoce nuestro presente, He knows our future, our conoce present. nuestro futuro. He knows our future. El Señor ve cada una del área de nuestras God vidas. sees every aspect of our lives. Y por misericordia a And by mercy nosotros to us, nos da tiempo, He gives us time, un tiempo de espera a waiting time, para crecer, so that may grow, para desarrollarnos, to unravel, to develop, to grow. There you go. Y Él nos da ese tiempo para poder desarrollar lo que hay en nosotros and He gives us this time Lo to que grow somos, what is in us y lo que Él quiere hacer en and nosotros. what He wants to do in us. En cambio, siempre, And even though always, o casi siempre, or almost always, estamos apurados. we're always in a rush. Una de las cosas, mira hermano, lo que hace el desespero. Look what the desperateness En does. cosas tan pequeñas Something so little que a veces nosotros no notamos. that sometimes we don't even Le notice. voy a tirar a mi esposo en el medio. And I'm gonna put my perdóname. husband in the spot. Mi esposo me dice My husband tells me que cuando él fue a Puerto Rico, that when he went to Puerto Rico, él estaba ansioso por comerse un sándwich he was anxious to eat a que se sandwich comía años atrás cuando that he estaba en would eat Puerto when he Rico. was younger, when he was in Puerto Rico. Pero él dice que al esperar por el sándwich But by waiting in the sandwich, estaba desesperado. he was so desperate. Él dice, mami, no se apuraban Oh my God, they wouldn't y hurry estaban up. lentos. They were so slow. Y yo me sentía como, yo dije, eso era ansiedad, pero eso es otra prédica. That was anxiety, but Y that's yo me another sentía preaching. ansioso, yo me sentía como que nervioso, como And esa I was mujer no se so apura. nervous because they weren't hurrying up. Él dice que por poco le quita el cuchillo para ayudarle a cortar lo que tenía que He says that cortar. he almost took the knife and finished it himself. Pero ¿qué pasa, hermanos? El But what desespero, happens? The desperateness. cuando se comió el sándwich, When he ate the sandwich, no le supo a lo que él creía it que did iba a not pasar. taste what he thought it would taste like. Porque ya el desespero Because his desperateness había quitado todo el had taken deseo away all the juice, y all the all desire desire por el cual él estaba esperando. of the one that he was waiting. Y es lo que nos pasa a nosotros. And that's El what happens to us. desespero The desperateness. no nos deja llegar It does not let us con go una mente abierta, with an open mind, con un corazón sincero, with a sincere para heart, recibir lo que Dios de verdad quiere to darnos. receive what God truly wants to give us. Y yo decía, Señor, dame oro por él porque se And I desesperó. said, God, I'm gonna pray for him. Pero en la vida actual de nosotros y en la vida espiritual, el But in our desespero de spiritual verdad te life, in our roba lives, it takes away todo aquello, todo el gozo que Dios quiere all darte that joy that God wants to al give you, entregarte lo que quiere to entregarte. give you what He wants to give you. El Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos para la espera. God has already provided everything that we're gonna need for while we're waiting. Lo que pasa es que a veces no lo utilizamos. Sometimes we just don't utilize it. Déjame, no me adelanto. Okay. Él nos advierte acerca de los caminos equivocados He warns us about the bad decisions and ways a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Hermanos, we have a weapon, Nosotros tenemos que un arma a weapon, poderosa a powerful weapon que se llama Espíritu Santo. that is called the Holy Él Spirit. es el que nos ayuda, He's the one that helps Él us. es el que nos exhorta, He's the one that exalts Él es us. el que nos avisa He's the one that warns a us través del Señor. through the Lord. Pero ¿qué pasa? But what happens? Llega la tribulación, The tribulation llega el comes. problema The problem y comes. lo único que estamos enfocados And the only thing that we're focused es en on el problema. is in the problem. No esperamos We don't wait a que el Señor hable a través de lo que that estamos God speaks pasando. through what we're going through. La Biblia nos da un ejemplo, The Bible varios gives us an ejemplos, example de una persona que no supo esperar en Dios. of a person that didn't know how to wait. Y lo vamos a leer en 1 de Samuel And 10:8. we're going to read it in 1 of Samuel 10:8. Y dice aquí, luego, And it says here, I'm going to read it first and then luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descansaré yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.
Go down ahead of me to Gilgal. I will surely come down to you to sacrifice burnt offerings and fellowship offerings. But you must wait 7 days until I come to you and tell you what you are to do. En 1 de Samuel 3:7 First of Samuel 13:7 dice, says, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Él desobedeció. Saul remained at Gilgal, and all the troops with him were quaking with fear. He waited 7 days, the time set by Samuel. But Samuel did not come to Gilgal, and Saul's men began to scatter. So he said, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. And Saul offered up the burnt offering. Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. Aquí la Biblia nos muestra, Samuel era una de las personas The Bible shows that Samuel here was one of the persons que no esperaba. that would not wait. Él tomaba decisiones He would take decisions bien rápidas, very quickly, bien ligeras. very quickly. No esperaba en el He Señor. did not wait in the Lord. En este caso, Saúl In nos this enseña case, Saul shows us que la lógica de Dios that God's logic no es la lógica de nosotros. is not our logic. Si para algunos es mal, If for some are bad, si para nosotros es mala if for some of us is bad, la estrategia de esperar, the strategy of waiting, el Señor nos enseña God shows us que para Dios no es locura that for God is not el craziness esperar en la promesa. to wait in the promise. No todo el tiempo podemos no esperar por el Señor. Not all the time we cannot wait in the Lord. En el caso de Saúl, In Saul's case, a quien Samuel le dijo, until Samuel said, locamente has hecho al no esperar en la orden de Dios en que Dios te había dado. craziness have you done in not waiting on the order that God gave you. Saúl tuvo la capacidad de esperar el primer día, Saul had the capacity to wait the 1 day, el segundo día, the 2nd day. y aguantó hasta el séptimo día. He even went up to the 7th day. Pero cuando perdió la esperanza But when he lost the faith y se sintió presionado and when he felt pressured por las condiciones que le by the rodeaban, conditions that surrounded bajo el him, desespero, by his desperateness, tomó su propia he decisión, took his own decision, desechando la palabra throwing away the word que ya Dios le había dado. that God already had given him. No podemos dejar que las presiones, We cannot let the pressure, el dolor the hurt, y lo que nos rodea and what surrounds us nos presionen para tomar decisiones pressure us in taking bajo decisions presión. under pressure. Es fácil decirlo, It is easy to say it, pero en el momento en el que estás pasando esa opresión, but in the moment that you're passing that oppression, tú dirás, oh, pero es que tú no entiendes. you will say, oh, you just don't understand. La espera a la que nos llama el Señor, la espera a la que nos llama el The waiting Señor, of what God calls us no es un estado pasivo is not a passive time o de indiferencia of indifference, que no nos está escuchando. that He's not hearing us. No, al contrario, Contrary, Él está activo He is active y está poniendo todo and He is putting en su everything lugar in His place para que nosotros so that we podamos llegar may go a or es- enter, podamos llegar so that may get there a la meta que Él quiere que lleguemos. to the goal that He wants us to get. Samuel se presentó después de 7 días. Samuel arrived after 7 days. En este caso, In this case, Saúl trató de resolver la Saul situación tried to resolve the problem
ofreciendo él mismo sacrificio, offering himself as an offering, tomando facultades taking faculties que no le correspondían. that were not of him. Y la llegada tarde de Samuel And the delay of his entrance, causó it caused que Saúl se rebelara, that Saul revealed actually, against, rebel. eso, ahí lo que pasó fue que la What desesperación happened there, that his desperateness, dejó saber it let him know lo que Saúl en verdad tenía en su what corazón. he truly had in his heart. Una de las cosas que el Señor One of the things that the Lord me enseñó showed me en esta prueba in this test para llegar a este mensaje to bring this message es hasta cuándo is until when estás dispuesto a esperar. we're available to wait. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hasta cuándo And I ask you, until when están dispuestos a you're esperar? available to wait. Hermanos, esto tenemos que verlo todos los días. We have to do it every day. Y yo le decía al Señor, And I will say to the Lord, Señor, ¿qué tú quieres que hable? what do you want me to ¿Qué speak tú of? quieres que diga? What do you want me to say? Ministrame. Minister me. Cuando el Señor no nos ministra, hermanos, When God does not minister to us, quiere decir que la palabra so it means that the word no es poderosa is not porque powerful no te ministró because it antes did de not darla. minister you first. Déjenme decirles, Let me tell you, en el transcurso de esta semana, in the week, por alguna razón, for some reason, tuve, no es un accidente, it wasn't an accident. sino que yo fui a mover algo pesado con una I mano went to move something heavy with one y al hand, moverlo and by moving it, sentí que mi I felt that your lower back, no, not the lower back, your spine, my spine. Literalmente spine. yo sentí que el spine se me movió de un I lado literally para felt otro. like my spine moved from one way to another. Y yo dije, bueno, And eso I no es said, oh, nada. well, it's nothing. Después de que yo me fui yo estaba bien, yo sentía como un dolorcito. Yo dije, I only felt like a little hurt. Y después me subí al carro And then I went to my car, y llegué a mi casa. and I got to my house, Ya no me pude bajar del carro. and I couldn't get out of my car. Ya no me pude bajar del carro. I could not get out of my car. Y yo decía, ¿qué es esto? And I would say, what is this? No podía entrar a mi casa I could not go into my house, y estuve en un dolor and I was in agony, tan fuerte. so painful. En un momento yo no podía caminar. In a moment, I couldn't even walk. Era un dolor tan It intenso. was such a pain. Y yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? And I told the Lord, what do you want me to learn from this? Yo sé que eres tú. I know that it's you. ¿Qué tú quieres que yo aprenda de What do you esto? want me to learn from this? Hermano, no pude dormir, I could not sleep. no me podía sentar, I could not sit. no podía estar parada. I could not be standing. Y en el medio de la noche, In the middle of the night, cuando quería arrodillarme a orar, when I wanted to need to pray, no pude. I couldn't. Me dolía tanto, It hurt hermano. so much. Y yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres And I que would yo tell the aprenda? Lord, what do you want me to learn? Y él me dijo, And he said, ¿hasta cuándo estás until when dispuesta you're waiting a aguantar? to wait. ¿Hasta cuándo Until estás wait. dispuesta a aguantar? You're available to wait. Y en el momento que estaba pasando eso, hermanos, And the moment that I was passing through that, porque era un dolor because it was agonizante, an agony pain, y yo decía, wow, Señor, and I would say to the Lord, wow, tú Jesús que pasaste you por Jesus mucho peor, that went through so much more, por mucho peor, so much worse. y a veces lo tomamos por poco. And sometimes we take it by little. No le voy a negar, hermanos. I'm not going to deny. Hubo un momento en que yo me eché a llorar There was a time that I went porque crying no podía moverme, because I could not move. no podía I pararme, could not stand. no podía I caminar, could not walk. ni siquiera podía ir al baño. I couldn't even go to the bathroom. Llegó un momento en que me There came a desesperé, time that I got desperate. pero gloria a Dios que el Señor But me glory to dijo, the Lord, He told me, ¿hasta cuánto until tiempo when puedes aguantar? you're going to wait. ¿Hasta cuánto tiempo podemos Until aguantar? what? How much time you're going to wait? Hermanos, me di de cuenta que yo dije, ok, Señor, I noticed and I said to ahora the sé Lord, lo que me estás. okay, now I queriendo know decir. what you're trying to tell me. Nos desesperamos, We get desperate. no esperamos por tu palabra We do not wait for your word. y tomamos decisiones incorrectas. And we take bad decisions.
Y en ese momento And in that moment, no podía arrodillarme, pero I tú could hablas not con el kneel. Señor de toda manera. Yo digo, but I was going to Señor, praise the Lord anyways. yo aguanto, I'll wait. yo aguanto, I'll wait. yo aguanto. I'll wait. Hermano, y era un dolor tremendo, pero aguanté. It was a very painful pain, but I waited. Entonces, ¿qué pasa? Then what Cuando, happens? cuando las cosas son del Señor, When the things are from God, porque esto ya me había pasado anteriormente, because it had happened to me before. pero ¿qué pasa? But what happens? Uno va al hospital, Sometimes we go to the hospital. te dan un muscle relaxer, They give you muscle relaxer, yeah. y te dejan ir y tú and they let you estás media go. loopy, pero And then you're a little se te va el dolor. but the pain will go away. ¿Qué pasa? Yo le dije al Señor, yo voy a told to the aguantar, Lord, I'm yo voy a gonna wait. aguantar, yo voy a aguantar, y al I'm otro gonna día wait. me voy al urgent care. And the next day I'll go to the urgent care. Mi esposo me llevó, My husband took me, y yo dije, desobediente. and then I said, I'm disobedient. But that's how you know Pero ahí tú sabes cuando es el Señor when el que it's te estaba God hablando. that he was talking to you. Porque yo llegué al urgent care, Because I got to the urgent care and it was a waste of time. y era una pérdida de tiempo. It was a waste of Era time. una pérdida de tiempo. No me dieron ni las gracias, They didn't even give me the thanks. ni una pastilla, Not even a ni pill. un parcho. Not even a patch. Y yo digo, ok, Señor, tú eres tú. And then I said to the Lord, Yo okay, this is aguanto, you. yo I'll wait. aguanto, yo aguanto. I'll wait. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir But esperando until que el Señor? when we're going to keep waiting unto the Lord. Una de las cosas que se me vino a la mente, Something that came to mind que la pastora siempre dice, that the pastor always tells Señor, us, yo te voy a obedecer, tú no me tienes que romper una pata, tú no me God, tienes I'm que... going to obey you. You're not going to break my Y leg. yo le dije esa noche al Señor, Señor, ok, no me, And no I me told tienes to que the hacer Lord that esto. now you don't have to do anything to Yo te me. voy a obedecer, I'm going to obey you. yo voy a esperar, I'm going to wait porque yo necesito y te Because I necesito a need, ti and I need para poder you. esperar. for you to wait. Y ya al otro día yo dije, ok, Señor, ya entendí. And then the next day I already Y understood. tuve que cambiar el mensaje que yo tenía And I had to anteriormente. change the message that I had Yo written. dije, ok, And ya I said, entendí. okay. Este eres tú, Padre. This Este is you, eres tú. Father. Y lo entiendo porque ahora en este ayuno, And I understand that because in this fasting, ¿quién no es el que le pasa un helado por el lado y uno, wow? who's the one that doesn't qué throw an ice cream in helado? front of our faces like, wow. O están cocinando un pernil Or y they're ese olor cooking por todas las casas. Some pork and it smells all Y over uno, the building. reprendo al diablo. And I rebuke the enemy ¿Por qué? Porque estamos peleando nuestra carne. because we are fighting our flesh. Nuestra carne es Our débil. flesh is weak. Pero ¿hasta cuándo estamos dispuestos But a until esperar? wait, we're available to wait. En la historia de Saúl, Saul's story, aprendemos que esperar no implica de ninguna manera we learned that by waiting, it does not imply un tiempo determinado. a time that it ends. La actitud de esperar The attitude of waiting, debe ser hasta el fin it has to be until the end y hasta más allá del and fin. even more than the end. Como Job dijo Like Job said en Job 13, in Job 13, del 15 al 16. You're right, you got it wrong. Okay. she's gonna read it. He aquí, aunque él me matare, And even though he kills me, en él esperaré. and I will wait, No obstante, not abstained, defenderé I will defend delante de él mis before caminos, him my ways, y él mismo será mi and salvación. he will also be my salvation. ¿Quién mejor que Job What better than Job para enseñar lo que es de verdad un sufrimiento? to show us what's truly a burden? Hermanos, todo se le fue quitado a Job. Everything was taken away from him. Todo se le fue quitado a Job. Everything was taken away from him. Y en estos días nosotros, And in these days por today, by misericordia, mercy, es que el Señor apenas is that God almost nos da un dolor de espalda, gives us a little pain in our backs, nos da un dolor en el dedo, a finger. nos sube la presión, The pressure goes up. nos baja la presión, Our pressure goes low. nos sube la diabetes. Diabetes goes up. Pero de todas maneras tenemos que seguir confiando en But we Él. still have to be. Aleluya. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar? How much time we're going to be available to wait? En este caso, Saúl In this case, Saul, se vio en aprietos he saw himself struggling, y él decidió consultar a Dios. and he decided to consult God. Pero después, ¿qué hizo? But then what he do? Desobedeció. He disobeyed.
Se fue a lo que él creía, He went into a what lo he que él thought creía y a lo que él quería en ese and momento. what he wanted in that time. El día que consultó con The Dios day that he consulted God y quiso tenerlo en cuenta, and he wanted to have an encounter, lo hizo porque estaba desesperado. he did it because he was desperate. Y nosotros podemos venir en desesperación, And we can come to God when we're desperate, ¿verdad? La palabra dice que vengan a mí because the word says, "Come to me, all that are todos los que están Tired. cansados y cargados y yo los haré carried, and I descansar. will make them rest." Pero ¿qué pasa? But what happens? En el momento de la prueba que yo estaba pasando con este dolor, In the moment that I was going through the trial that I was going through, me recordé I remembered que cuando estamos el día a día, that when going by day, tenemos presión, we have pressure. hay cosas que nos están pasando durante el There's día, things that are happening to us throughout the hay day. cosas que vienen a nuestra mente, There's some things that go through my estamos mind. cansados, We're tired. estamos agotados, We're tired. estamos que no podemos ni con nosotros mismos. We can't even with our own selves. Y se nos olvida que And we Él nos forget dice, that He tells us, vengan a mí los cansados "Come to y me, all cargados, those who are tired que and weary, yo los and haré I will let descansar. them rest." Y cuando no venimos a Él, And when we do not come to Him, ¿qué es lo que pasa? what happens? Abrimos una puerta. We open a door, Y no es para Jesús, and it is not for es Jesus, para el enemigo. it's for the enemy. Y el cansancio And in the tiredness, lo usa en contra tuya. he uses it against you. Y entonces yo dije, Señor, And then I said, "Lord, yo abrí una puerta en esa. did I open a door?" Y por eso ese choque me entró. And that's why those shukis came. Y yo le dije a mi esposo, ora por mí, mi esposo. And I said to my husband, "Pray for me." My husband said, "No." Y gloria a Dios que no oró por mí. And glory to God that he did not pray ¿Sabes for por qué? me. Porque ese You era know why? eso era exactamente lo que tenía que pasar en mi vida That was exactly the thing that needed to happen in my life. para yo entender So that I understood que esperar en that Dios waiting in the Lord, vale la pena. it's all worthy. El dolor estaba fuerte, hermanos. The pain was very heavy. El dolor estaba fuerte. The pain was heavy. Pero el Señor no me dio mucho tiempo con él. But the Lord did not allow me to be No with it a necesité long time. pastilla. I mean, I did not need muscle any relaxers. pills. I did I- drink Motrin, I'm not gonna lie. I drank it one time, Pero no necesité ningún muscle but I did not relaxer. need any muscle relaxers Porque era de Dios que tuviera que pasar por because esa it was of God that I agonía needed to go through that agony para poder entender so that I may y understand recordarme and remember que es Jesús that it is Jesus el que murió por that nosotros, died on us on the el que pasó cross, dolor por nosotros, that passed all that el que pain nos through compró us, con su sangre. that bought us by His blood, Y lo que nosotros pasemos, hermanos, and that anything that we go through es para is recordarnos to remember us, to remind us el poderío de Dios. His powerness. Cuando Dios nos dice que debemos esperar, When God tells us that we need to wait, eso es exactamente a lo que Él se refiere. that's exactly what He means by waiting. No es de que no, sino si te cansas, puedes Oh, tomar maybe if otra you may be tired, you decisión. can take another Go decision. ahead, No, I wait for you. No. it's no. not that. Pero vamos a ver cuáles son los requisitos para esperar We're en gonna- Dios But we're going to see the requirements of when God, y no fallar intentándolo. and not faint by attempting it. Primeramente necesitamos fe. First of all, we need faith. Si comprendemos quién es Dios, If we understand who is God, confiaremos en Él. we're going to trust in Him. Él sabe más que nosotros, He knows more than us. su tiempo es perfecto His timing is perfect. y Él es el único que entiende todo lo que And He nosotros understands pasamos. everything that we go through. Por tanto, Meanwhile, no debemos desesperarnos. we should not grow weary. Es difícil, It's hard. somos humanos, We're human. esta carne es mala, This flesh is bad. vivimos con ella, We live with it. dormimos con We ella, sleep with it. trabajamos con ella We work with it. y todos los demás, And ¿verdad? everybody else. Necesitamos paciencia. We need patience. En el Salmo 37:7 Psalms 37:7 nos enseña, shows us, guarda silencio be still before the Lord ante Jehová y espera en Él, and wait patiently for Him. espera en Él. And wait for Him. Nos vuelve a repetir, espera, I'm going to repeat it En again. Él. Wait on Him. no te alteres. Nosotros somos rápido alterándonos, We're esperando quickly to grow angry.
Y después cuando el Señor nos da And then when the Lord gives us lo que Él quiere darnos a nuestro what He tiempo, wants to give us at His time, perdemos el gozo, hermanos, then we lose the joy porque teníamos otra cosa en mente. because we had something else in Porque el mind. desespero quitó el gozo de nuestra Because our vida. desperateness took away the joy. También necesitamos valentía. We also need courage. Cuando hay oportunidades que se aparecen When there's delante de ti, opportunities that go before you, requiere un valor it grandísimo requires a big courage para decir que no. to say no. Y van a haber muchas And veces there's going to be a lot of times que van a haber ofertas en nuestra that there are going to vida, be offers in our lives las cuales se van a ver lindas, that they're going to appear to be beautiful, they're going to look appealing, se van a ver bonitas, Deseables. deseables, pero no quiere decir que vengan de Dios. but it does not mean that they come from God. Y requiere valentía para And it decir que no. requires courage to say no. Requiere valentía para esperar a lo que el Señor quiere para con nosotros. It requires courage and courage Courage. to wait on the Lord. No debemos tomar una decisión equivocada solamente por la presión que está. We should not take bad decisions because of the oppression that we're facing. De que te pueden ofrecer un trabajo Maybe they're going to offer you a job y se ve bello, and it looks so beautiful, se ve que te van a pagar un and buen they're going to pay dinero, you a good salary, and they're going to give you good y hours, te van a dar buenas horas, pero al final del día, but at the end of the day, si no es la voluntad de Dios, but if it's not God's will, it's not going to work no va a trabajar en tu vida, in your en life, tu vida espiritual in your spiritual life, y aún en la vida and even actual, in your secular life, porque vas a estar estresado. because you're going to be stressed. El estrés mentalmente Mentally. te va a separar It's going to separate you de la conexión que tú tengas con Dios. with the connection that you may have with Porque aún God. orando Because even though you pray, vas a estar preocupado you're going to be worried por lo que está pasando en el for what's trabajo, happening at your job, por lo que está pasando con tu salud, what's happening with your por lo que está health, pasando con tus hijos, what's happening with your por lo que kids, está pasando hasta por el perro. even when it's happening with your dog, Y los que no tienen perro, gloria and a Dios. even the ones that No, don't have mentira. dogs. Mentira, I love dogs. Mi esposo es el que sale Llámalo perro, but he's allergic. Necesitamos fortaleza. We need strength. Si nos sentimos tentados If we feel tempted a adelantarnos a los planes de Dios, to be ahead of God's plans, tenemos que recordar we have to remember que Él es todopoderoso, that He is all powerful, que es la fuente de todas fuentes, that He is the fountain of all que Él es la fountains, fuerza, that He is the que Él es el strength, que provee that He's the one that provides, para poder entender so that we understand y alinearnos a su and voluntad. align to His will. Él nos dará pasión para He will give obedecer. us passion to obey Him. También necesitamos perseverancia. We also need perseverance. Si el Señor nos llama a esperar, So if God calls us to wait, es porque necesitamos it's because we need perseverar perseverance, para mantenernos firmes. so that may be in firm. We can stay firm. Cuando otros te dan su opinión When others give you their opinion y te ofrecen and they sugerencias, offer their suggestions, no siempre vienen de Dios, it's not always from God. vienen de la carne They come from the flesh. y no te puedes dejar llevar por And you eso. cannot go by that. Aunque el mundo esté lleno de tentaciones, Even though the world is full of temptation, la palabra dice the word says, que you don't have this one, but no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no temptation has go before that's not been pero human. fiel es Dios, But God is faithful, que no nos dejará that ser He will not let tentados us be tempted más de lo que podéis more than resistir, what we can resist. sino que dará But He would give también, also, juntamente con la tentación, all together with temptation, la salida, the getaway, para que podáis soportar. so that you may be the support the temptation. So, la perseverancia So the perseverance puede ser alcanzada can be reached con la mano de Dios. with the hand of God. Buscar a Dios en espíritu y en verdad. Seek the God by spirit and Dale a truth. Él su lugar Give Him His place en todo momento. in all time. En todo momento. In all time. Como le dije, ¿estás cansado? Like I'm telling you, you're tired. Sabemos a quién ir. We know who to go to. Y no vamos. And we don't go. Nos vamos a la cama, And then we go to bed. nos dormimos. We go to sleep. Y ese es nuestro confort. And that's our comfort. But it's just a comfort. Pero es un conforte.
no es la respuesta, It's not the no answer. es la fuerza It's not the strength. y no es lo que nos va a llevar It is not what's going to take a us perseverar en Él. to persevere in Him. Esperar en el Señor es algo que hacemos por cuando esperamos en el Señor, When we lo wait on the Lord, hacemos we do it no porque tengamos que hacerlo, not because we need to do ni it, porque sea una opción, not because if it's an option, sino porque es because it is, la respuesta correcta because it is the right answer a todo lo que está pasando en of nuestras vidas. all of the things that are happening in our lives. Él es el que nos da la salvación, He hermanos. is the one that gives us the salvation. Debemos esperar en Dios We need to wait on the Lord hasta que Él responda. until He responds. No podemos echarnos para atrás, hermanos. We cannot go back. Como les di una vez cuando Like I said one time, me ofrecieron un trabajo when they offered me a job, y yo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? oh Lord, what do you want me to do? Y yo, no, me voy I para said, Trumbo, oh, me voy, no. está cerca, I'll voy a go to Trumbo, manejarte. it's closer. Y el otro trabajo estaba hasta Brantford. And the other job was in Brantford. Y yo dije, no, el Señor me está hablando. Yo, Oh, the Lord is dice que speaking to en me. Trumbull. He says in Trumbull. Yo dice en Trumbull. He says in Trumbull. Y yo llamo a mi pastora. And I call my pastor. Y yo, pastor, ¿usted me puede ayudar a orar? And I say, Pastor, can you help me to Que me pray? ofrecieron un trabajo y me They dijo, sí, offer te me va a al que está job. lejos. Y yo, You no. go to the one that's furthest. Y yo, no, but wait. Let Y me tell you espera, something. espera. Déjame decirte algo. This one is closer. Este es más cerca. Es aquí, like right there. Es aquí, es right here. Y ella me dijo, Marisol, And she said, Marisol, si tú no vas a escuchar if you're not going to listen lo que Dios quiere para ti, and what no God me wants for llames. you, And I was like, okay. y yo estaba como que, okay. Pero el corazón mío estaba en Trumbull. But my heart was in Trumbull. Pero mi obediencia me llevó a Brantford. But my obedience took me to Brantford. Y muchas veces, hermanos, And so many times, tenemos que escuchar we have to listen. y sabemos cuando es la voz de Dios. And we know when it's God's voice. Va a venir, puede usar a Millie para I can use decirme, Mr. Millie. no te vayas a Trumbull. Y yo, no, ella está mal. Minister. Minister Millie. Minister Millie. She. Minister Millie. We are minister. A lot of us did. I was trying to shorten it. Y a veces uno no quiere escucharlo y porque no quiere And escucharlo, sometimes sí we don't viene de want to parte listen de Dios. And it does come from Pero God. tu carne dice, no, But your flesh says no. yo reprendo, Oh, I rebuke that. eso no es lo que Dios quiere It's para not mí. what God wants for me. Hermano, porque la carne de nosotros es así. Because our flesh is like that. Y cuando ella me dijo, te va para... Yo, no, And when yo she todavía told me, when peleando she con told me- Dios. No, but wait. Espera. This is 10 minutes. Esto es 10 minutos. It's like right there. Está ahí. The other one is 45 minutes. El otro está 45 minutos. Yo entre gas, entre el tráfico. Y yo, With Señor, yo sé gas que tú and no quieres eso para traffic. mí. I know that you don't want that for me. Pero hermano, el Señor sabe todas las cosas. But God knows everything. Él pone todo en su lugar. He puts everything in its place. ¿Y qué pasa? Cuando se termina tu tiempo, And when your time finishes, te saca de ahí. He takes you away. En ese trabajo, In that job, yo llegué hasta Brantford. I came all the way to Brantford. Estuve ahí por 3 años. I was there for 3 years. Pero llegó un momento But a time came que mi jefe that my boss compró otro building. bought another building. Ya no en Brantford, Not in Brantford no more, pero estaba en New Haven. but it was in New Haven. Pero New Haven But New Haven no era el lugar donde él me quería. was not the place that he wanted me. ¿Y qué pasa, hermanos? So what happens? Cuando llegamos a ese lugar, When we get to that place, la atmósfera the cambió. atmosphere changed. Santo eres. La atmósfera The cambió atmosphere completamente. changed completely. Y estaba teniendo guerras And I was having wars en la mente in my mind, y eso era una cosa terrible. and it was a terrible Y thing. yo no entendía lo que estaba And I did pasando. not understand what was happening. Y hablé con la pastora y yo, And I spoke to the pastor. apóstol, ¿qué está I said, pasando? Apostle, what's Me happening? siento fuera de lugar. I feel out of place. Me siento que yo no pertenezco ahí. I feel like I don't belong here. El Señor te da lugares a donde tú vas a llegar. The Lord gives you places to where you're supposed to El be. Señor te dice lo que vas a decir, He's going to tell you what you're going to say. pero tienes que estar atento. But you have to be listening. Y fue Él And it was Him el que me sacó that took me out de ese of lugar, that place. porque ya mi tiempo Because already my en time ese lugar se había in that place terminado. was already finished. Santo eres, Señor. Poderoso Dios.
Y eso lo hace el Señor, hermanos. And only God does that. Mi tiempo ahí se había My terminado. time there was finished. Y a veces no queremos dejar esas cosas. And sometimes we don't want to let it go. Es un trabajo, It's a job, pero tu tiempo ahí se terminó. but your time there is done. Es tiempo de moverte. It's time for you to move. Es tiempo de caminar It's time for you to y walk no tener miedo and not be afraid a lo que viene. of what's coming. Porque si Dios te está diciendo, Because if God is telling you, muévete, move, es porque la guerra que estás recibiendo it's because the war that you're receiving es porque tú la has permitido. is because you have allowed it. Es difícil It is hard cuando yo dije, ok, when I said okay y me ofrecieron otra and posición. another position was opened. Yo dije, yes, I said yes. yo me voy, a mí no me importa I'm cuánto me leaving. I do paguen, not a mí care no- how much they pay me. I gotta go. Me tengo que ir. Hermano, era una guerra It was a terrible. war. It was a Yo sentía terrible que yo war. llegaba ahí, yo no pertenecía ahí. I felt like every time that I got there, I did not belong there. Y yo no entendía. And I did not understand. Y cuando se lo dije a mi pastora, And when I told it to my a nuestra pastor, pastora, perdón, our pastor, me dijo, Marisol, yo te entiendo. Y she yo, said, gloria a Marisol, I Dios, understand gloria a you. Dios. She was like, glory to God, glory to God. Hermanos, cuando tu tiempo se termina When your en un time is lugar finished in one place y el Señor te lleva a otra and dimensión, God takes you to another dimension, just keep on walking. sigue caminando, Keep on walking. sigue caminando. En esta otra posición que tengo, In this other position that I tengo la oportunidad have the opportunity de ministrar, to minister, que era lo primero que el Señor me entregó cuando yo empecé. which is the first thing that God gave me when I Yo first decía, started. wow, yo tenía mucha gente para hablar, yo tenía mucha gente. I said, wow, I have a lot of people to speak Y con to. el amor de Dios del primer amor, With all the love that God gave me first. uno le habla hasta las cucarachas. Even the roaches got preached. All of them. Todas. Porque cuando tenemos el primer amor, nosotros queremos Because convertir a when la we have the escoba, first love, queremos we convertir. want to preach ¿A quién lo everybody. queremos convertir? We want to convert everybody. Pero hubo un tiempo de silencio. But there was a time of silence. El Señor me guardó God secured me para poder crecer. so that I may grow. El Señor me guardó God protect me para poder entender so that I el understand propósito que Él quería en the mí. purpose that He wants in me. Como yo ministraba en aquel entonces, Just like I ministered before, no es como Él quiere que yo ministre ahora. it's not the same way that He wants me to minister now. Porque ya estamos más fuertes. Because now we're stronger. Tú no puedes ministrarle a una persona You cannot minister to a si no has person podido pasar if you have not passed ciertas pruebas en tu vida. certain trials in your life. Porque es lo que te hace fuerte. Because it's what makes you stronger. Entonces el Señor te deja esperar And then the Lord lets you wait y tú quieres brincar al otro and you step. want to jump to the other step. Y el Señor dice, no, no, no. And the Lord says, no, no, no. Es un proceso. It's a process. Es un proceso. It's a process. Es como llegar al primer año It's like going to first grade y ya quieres estar en el sexto. and then you want to go to sixth grade. Solamente porque tú lo dices. Only because you say it. No. It's not like that. Tú tienes que pasar primero, You have to segundo, pass first and tercero, second and third cuarto, and fourth quinto y and fifth sexto. grade and then sixth grade. Y si te cuelgas And if you fail, o si repruebas, and if porque you se fail, cuelga se escucha medio. Si repruebas, ¿qué pasa? and if you fail, what Te tienes happens? que quedar un año más. You have to stay back another year. Y tienes que, And you have to empezar take de it nuevo. all over again. you might know, Tú deberás saber, pero no vas a poder pasar hasta el próximo nivel you're not going to be able to go to the next level hasta que pasemos el examen, until we pass the exam, como los pastores nos han enseñado. like our pastors were teaching Y eso us. es literalmente real, And that's hermanos. literally what happens. No puedes moverte al You próximo cannot move to the nivel next level hasta escuchar la voz de Dios until you hear God's y voice obedecer lo que Él tiene para and tu obey vida. what He wants for you. Él mismo te saca del lugar, Himself, He'll take him out pero of the depende place. de ti si tú vas a But it obedecer. depends on you if you're going to obey. Mi límite ahí fueron 3 años. My limit there was 3 Y years. después yo meditando en el Señor, And then me meditating in the Lord. el trabajo anterior que yo había tenido eran The 3 job años. before that was 3 years as well. Yo le dije, Señor, otros 3 años en este otro trabajo. And I said to ¿Qué es the lo que Lord, tú tienes another para 3 mí? years? What do you want with me? No lo sé. I do not know. Lo que sé I do know es que en ese tiempo de proceso y that de in that time of entrenamiento process and training, me volvió una nueva persona. He turned me into a new person. Ahora podemos ministrarle a la gente de una manera diferente. Now we can minister to people differently. ¿Y qué pasa? And what happens? Precisamente antes de hacer el mensaje, Precisely before I started the message, ya tenía otro preparado I had diferente. another one prepared.
Y el Señor me permitió ministrarle a 3 personas. And God allowed me to minister to 3 people. Y pude entender And I could understand que era la perfección de Dios. that it was His perfection. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Tiempo perfecto de The Dios. perfect timing of God. Y pude entenderlo. And I understood it. Y yo le dije, gracias Señor, And I said, thank you, Lord. porque aun cuando nos sentimos desanimados, Because even though when we feel weak, porque aun cuando nos sentimos cansados even when we feel tired, y que no estamos haciendo nada, and that we're not doing anything, el Señor se manifiesta de una manera tan God sombra. manifests Himself so magnificent. Esperar, hermanos, Waiting in the Lord es creer en la fidelidad de is to Dios. believe in His faithfulness. Él es fiel. He is faithful. Nosotros no. We are not. Nosotros le fallamos. We fail. Nosotros le damos la espalda. We give Him our backs. No somos ni la mitad de lo que Jesús We're not even vino half a of hacer a what la He is, tierra. of what He came to do. Quizás estás esperando algo. Maybe you are waiting something. Quizás no te has movido de un Maybe you lugar. have not moved from a place. Quizás no has caminado. Maybe you have not walked. Pero te vengo a decir hoy But I come to tell you today que esperes en Dios. to wait on the Lord. Escucha su voz Listen to His voice. y no tengas miedo de And do caminar. not be afraid to walk. No tengamos miedo ni titubemos. Let's not hesitate to walk. No tengamos miedo de que el Let's Señor not be tome afraid. decisión por nosotros. Of God making the decisions for us. Solamente sé obediente. Just be obedient. Y los dejo con el Salmo And I'll 27 leave you with Psalms 27, del 11 al 14. 11 to 14. Enséñame, oh Jehová, tu camino Teach me your way, Lord. y guíame por sendas de rectitud. Lead me in straight path. A causa de mis enemigos, Because of my oppressors, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, do not turn me over to the desire of the enemy. porque se han levantado contra mí testigos falsos For false witness rise up against me, y los que respiran crueldad. spouting malicious accusations. Hubiera yo desmayado I remain confident on this. si no creyese que veré la bondad de Jehová I will see the goodness of the Lord en la tierra de los vivientes. in the land of the living. Aguarda, oh Jehová, Wait for the Lord. esfuérzate Be strong y aliéntese tu corazón and take heart para esperar en Jehová. and wait for the Lord. Alabado tú eres, Padre. Oh, we worship you, Muchas Lord Father gracias, God. Padre de Thank la you so gloria. much, Lord. Santo y poderoso tú eres, hermano.